¿Qué tal, Cristina? Un gusto poder charlar con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias por esta posibilidad de estos minutos para analizar lo que ha sucedido a fines de la semana pasada en la legislatura porteña, que ha avalado una vez más la posibilidad de entregar a manos privadas una zona como es la zona de Costanera Norte, más puntualmente Punta Carrasco, Costa Salguero, para un proyecto inmobiliario de estas características, ¿no? Totalmente, Cristina. La realidad es que generó muchísima preocupación, por un lado, la idea de la iniciativa del jefe de gobierno de la ciudad. A ver, para decirlo en palabras sencillas, le puso cartel de venta a Costa Salguero, y para eso necesitaba mejorar las condiciones de capacidad constructiva de ese área y generar mayores beneficios para el desarrollador inmobiliario que lo pueda realizar. Hay que tener en cuenta que hoy mismo también estamos discutiendo la actualización del Plan Urbano Ambiental, que es la ley marco en materia de urbanismo y de obra pública y de gestión en la Ciudad de Buenos Aires respecto de estos temas, y plantea particularmente el plan urbano que está anclado en la Constitución de la ciudad, para este espacio la posibilidad de una interrelación real entre la ciudadanía y el río, ¿no? El acceso al río como una prioridad, digamos, y lugar de esparcimiento. La norma que presentaron y que fue aprobada en primera lectura, eso también hay que aclararlo porque el proyecto todavía no tiene sanción final, lo que habilitaba era la posibilidad que en el sector de Costa Salguero, particularmente, se pueda construir edificios de 10 metros de altura, y no solamente la construcción de edificios que ya es grave, sino la posibilidad de habilitar el enlace. Esto quiere decir poder construir un edificio al lado de otro. Y el proyecto que en un concurso que se realizó para este lugar habilita la posibilidad de construir una pared de 10 pisos de altura que claramente dividiría la ciudad del río, ¿no? Y no generaría esta promoción de espacio público. Vos bien lo dijiste, ¿no? Estamos acostumbrados a este tipo de iniciativa. La verdad que la política de suelo que ha tenido el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta como continuidad de los dos periodos de Mauricio Macri en la ciudad, y consolidados una vez que Mauricio Macri fue presidente de la Nación, la venta de tierra fue una política estructural, ¿no? Del proyecto político del gobierno de la ciudad, ya casi hace 13 años le están cumpliendo, y nunca se generó una política de acceso a la vivienda, y particularmente con lo que pasa en Costa Salguero y el río, lo más preocupante es que se sienta un precedente que puede seguir en toda la línea de Costanera Norte, que son 5 kilómetros lineales, donde podría haber un gran parque público, y con la deficiencia que tiene estructural la Ciudad de Buenos Aires de espacio verde, se podría utilizar para poder seguir abonando a mayor espacio verde, porque la Ciudad de Buenos Aires es la que peor proporción tiene en metros de espacio verde en relación a la cantidad de habitantes. Son casi 6 metros de espacio verde que tiene por habitante, la menor en proporción de toda Latinoamérica, y esta sería una posibilidad muy buena para poder resolver este tema. Bien lo dijiste, Juntos por el Cambio, solamente con el interbloque de Juntos por el Cambio, del cual forman parte el Espacio de Evolución de Martín Lustó y el Partido Socialista de Roy Cortina, habilitaron esta posibilidad de generar en primera lectura mayor norma constructiva, ¿no? Javier, entiendo que falta la audiencia pública, y en este sentido, bueno, ¿cómo se está trabajando con distintas organizaciones? También para concientizar, hay tal blindaje mediático respecto de todo lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, que no son temas que están instalados, y la verdad que tiene que ver con el futuro. Vos decías, bueno, tiene un impacto medioambiental, también tiene un impacto urbanístico, de acceso a la ciudad de los distintos sectores. Bueno, ¿cómo se trabaja para tratar de poner en agenda y compensar desde esa perspectiva el tema? Bueno, la realidad es que desde el bloque estamos articulando con distintas organizaciones con las cuales ya veníamos trabajando en la discusión del Plan Urbano Ambiental, y que también activamente logramos articulación en la discusión del Código Urbanístico y de Legislación, que fue en el año 2018, y estamos intentando generar los ámbitos, ¿no? La semana que viene tenemos reunión con organizaciones que se dedican al ambiente particularmente. Como vos bien decías, el río y la ciudad, digamos, en conjunto generan un espacio de ambiente que hay que preservar y cuidar, y en eso estamos. Bien lo dijiste, por eso hacía hincapié
en que fue una primera lectura lo que se aprobó, y de cara a la audiencia pública, que ya fue convocada para el 27 de noviembre, estamos trabajando fuertemente para que la participación ciudadana que se exprese en esa audiencia pública pueda hacer llegar la voz a los distintos bloques de la legislatura, oficialismo o no, con una mirada de preocupación y también de propuesta de lo que hay que hacer en ese lugar, que nosotros entendemos que tiene que ser un gran parque público, ¿no? Como te decía anteriormente, para poder trabajar en consonancia en la idea de poder poner en valor lo público, ¿no? Lo público y el espacio verde, porque toda esta zona de Costanera Norte, que hace unos años se aprobó una ley que tiene que ver con Distrito Joven, estaba normada como UP, Urbanización Parque, y se está perdiendo esa posibilidad. Y de ese lugar es que estamos tratando de generar conciencia con las organizaciones en conjunto, de difundir. La realidad, Cristina, es que este es un tema que logró permear, digamos, ¿no? Ese blindaje mediático de que vos hablabas, y por eso estamos teniendo la posibilidad de poder amplificar la voz en ese sentido. Y la realidad es que acá hay que tener algo muy claro, ¿no? Pareciera que Juntos por el Cambio, encabezado por Rodríguez Larreta, finalmente se está construyendo en la herramienta electoral de los grandes desarrolladores inmobiliarios y no de la ciudadanía en general, ¿no? Ellos expresan una mirada de cara al ciudadano, hablando de distintas variables que podrían ir mejorando la situación de cómo vivir nuestra ciudad, pero creemos esto va realmente en contra de esa posibilidad y beneficia a los grandes ganadores de este modelo de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que son los bancos en alguna instancia, y después los grandes desarrolladores, ¿no? Que son lo mismo de siempre. Uno no está en contra del desarrollo y de la construcción, pero sí en proteger el espacio público y entenderlo como un lugar para fortalecer esa idea de bien común y de para junto todos aquellos interesados, y entender que el río no es solamente de la Comuna 14, que es donde está ubicada en la división política de la ciudad. El río es de todos los ciudadanos y ciudadanas de Buenos Aires, e inclusive de aquellos que la visitan, ¿no? Uno, cuando se acerca a una ciudad que tiene costa y río, uno de los atractivos es poder acercarse. Nosotros vemos que este tipo de proyectos lo que hacen es poner en duda el efectivo acceso al río. Hoy mismo, si uno quisiera acercarse en Costa Salguero al río, es prácticamente inaccesible la posibilidad de poder disfrutar de ese espacio. Y creemos que hay que generar mejores condiciones, y por eso es que nos vamos a dar una tarea de cara a la audiencia pública y posteriormente para llegar a la segunda lectura las mejores condiciones para poder generar la posibilidad que se dé marcha atrás con este proyecto, ¿no? Sí, Javier, pensaba dos cosas. Una de ellas es que hay un antecedente, y la verdad que además en ese sentido hasta viene por parte del propio, digamos, partido que es Juntos por el Cambio, en la zona norte, en la zona de Olivos, todo ese corredor que se ha generado un espacio verde que se ha ido recuperando para que lo puedan disfrutar los vecinos y las vecinas. En ese sentido, me parece que tiene que ver con una política un poco más digamos, equitativa en cuanto al acceso a ese río que vos mencionabas, ¿no? Como un derecho también, ¿no? Entendido desde ese paradigma. Totalmente, y aparte es una franja de una extensión muy importante, son 5 kilómetros de Ciudad Universitaria hasta Costa Salguero, y la realidad que debería promoverse, como lo plantea la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en la costa del Río de la Plata, la posibilidad de generar ámbitos de recreación, esparcimiento, y vuelvo a decir, una articulación virtuosa de la ciudadanía con el río. Así que claramente hay que trabajar en ese sentido para poder generar los ámbitos necesarios. La audiencia pública es uno para fortalecer y poder lograr la expresión de la ciudadanía, y vuelvo a decir, no solo de aquellos que están cercanos al río, que inclusive es una zona que tiene poca vivienda residencial, pero teniendo en cuenta todo el proceso de Costanera Norte y lo dudosa de muchas concesiones, habilitando esta posibilidad de este tipo de desarrollos inmobiliarios que se podría extender a lo largo de la línea costera, creemos que genera un precedente muy preocupante para nosotros y para la ciudadanía en general. Lo vemos por la repercusión que ha tenido en las redes, e inclusive, como te decía antes, ha perforado varios medios de comunicación que muchas veces es imposible acceder a ellos para contar lo que pasa en la legislatura y en la ciudad de Buenos Aires. Así que soy optimista desde ese punto de vista, y creo que tenemos una tarea importante de generar la información necesaria para que la ciudadanía se entere y tenga los insumos para poder llevar adelante la discusión
y cristalizarlo en la audiencia pública el 27 de noviembre. Sí, y la última, pensar también que tiene muy pocos espacios verdes la ciudad, que además leí hoy a la mañana que había también intenciones por parte de algún desarrollo urbanístico de modificar una zona en La Paternal, que es uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, también se cobra, digamos, otra dimensión esta necesidad que tiene la ciudad de espacios verdes, no solamente de cuidar los que tiene, sino a su vez de ir generando un poquito más, ¿no?, con la gran población que tiene la ciudad de Buenos Aires en forma permanente. Totalmente, ese es un proyecto que preocupa mucho. Estamos hablando de la isla de La Paternal, como vos decís, conjuntamente con lo que es agronomía y ese parque conforman un corredor verde muy importante, de los más importantes que tiene la ciudad. Uno cuando ve el mapa de la ciudad ve ahí una gran extensión verde que es muy importante para la cuestión ambiental, de aireación, de absorción del suelo también, en función de las lluvias. Y lo que están proponiendo, este es un proyecto que ya se aprobó. Nosotros tuvimos desde el bloque una reunión con vecinos de la isla de La Paternal y, como vos bien decís, están proponiendo 11 torres de una altura enorme en esa ciudad. La realidad es que los vecinos inclusive habían presentado un proyecto alternativo para que por lo menos se concentren en algún sector del parque y no que se rodee todo el parque, como es la propuesta del emprendimiento inmobiliario que existe. Y la verdad que oídos sordos tuvimos desde el Ejecutivo de la ciudad. Así que estamos trabajando para la posibilidad de ver cómo se puede modificar esa situación, que, vuelvo a decir, genera gran preocupación en los vecinos porque es un espacio para los que lo conocen, que también disfrutan vecinos que son de otros barrios, ¿no? Porque, como bien decís, hay tanta poca posibilidad de contar con espacios verdes en muchas comunas. Ayer yo tuve una reunión con vecinos de la Comuna 5, que es uno de los peores en el ranking, digamos, de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Es la que está más abajo, tiene 0,2 espacio público metros cuadrados por habitante, es decir, carece ostensiblemente, y hay que cuidar el resto de los espacios públicos que ya tenemos, consolidarlos y generar otros espacios verdes en las distintas comunas donde está esta deficiencia. Vuelvo a decir que lo de Costanera Norte es un lugar que ayudaría mucho a promover la posibilidad de generar, multiplicar el espacio verde, y lo de la isla de La Paternal también es un tema muy grave que nosotros estamos trabajando fuertemente para generar alternativas que vayan en contra de la posibilidad que se está planteando hoy, que son 11 torres, como dije anteriormente, de una altura muy importante, que perjudicarían de una manera enorme ese entorno y transformarían el parque en el parque de ese emprendimiento y no de los vecinos de la isla de La Paternal. Y ahora sí, para cerrar, el 27 de noviembre es la audiencia. ¿Quiénes pueden participar? Contar un poquito para todos aquellos que no saben, bueno, cuál es el mecanismo y si es vinculante, bueno, un poco las características de esto que se viene, que es una instancia tan importante, ¿no? Mira, lo interesante, Cristina, de la audiencia pública es que cualquier vecino se puede inscribir. Se puede inscribir cualquier vecino y en nombre de organizaciones o lo que sea, pero de manera individual. La audiencia pública, la ley 6 de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que regula las audiencias públicas, habilita a cualquier vecino poder inscribirse. Si bien no es vinculante, lo que sí sienta precedentes y la obligación para que el Ejecutivo de la ciudad y la legislatura den respuesta a cada uno de los planteos que se realicen. Es decir, es necesario, no es vinculante en cuanto a la determinación de lo que pasa con el proyecto, pero sí se pueden sentar preguntas, inquietudes y también derechos y obligaciones de cada uno de los ciudadanos y del Ejecutivo de la ciudad respecto a los proyectos que se ponen en tratamiento, y está la obligación del Ejecutivo de dar respuesta a todas esas inquietudes. Así que eso nos sirve también a los legisladores como insumo para poder plantear después en la discusión en comisión que se lleva adelante de cada uno de los proyectos, e inclusive en la misma sesión, tomar esos insumos como argumentos válidos para la presentación que se haga en cada una de esas instancias. Es verdad que muchas veces se plantea como menos importante porque no es vinculante, pero creo que cada instrumento que tengamos de participación ciudadana hay que ponerlo en relevancia, y vuelvo a decir, genera obligaciones para los distintos instituciones de la ciudad, ya sea el Ejecutivo de la ciudad o la Legislatura de Buenos Aires, que debe dar respuesta de manera obligatoria a cada una de las inquietudes que se planteen. Así que hay que mirarlo como un ámbito muy importante, y sobre todo por la repercusión que pueda tener en el conjunto de la ciudadanía, la expresión que se pueda dar ahí, porque entendemos que va a ser una de las
audiencias públicas que va a generar mayores inscriptos, así que estamos trabajando fuertemente para eso y creo que hay que darle la importancia que tiene también. Muy bien, a involucrarse entonces, hay que comprometerse para defender esta ciudad, para que sea una ciudad para todos y para todas y no para algunos pocos negocios. Muchísimas gracias, Javier, un abrazo enorme. Te agradezco, Cristina, un abrazo a vos, al equipo y a toda la audiencia. Hasta luego.